Hello, everybody. Hola. My name is Biro. Welcome, everybody. First off, if you do not already have a handset, hearing thing, I mean, if you have the translation thing, if you don't, look to the sides. There'll be people waving, hopefully, for you to grab one if you don't have one, because we will not be speaking in English today. We will be speaking in the mother tongue of one of the great artists that we are able to invite to our humble little festival here in Rotterdam, to the Hilton, where we celebrate cinema and want to continue talking about cinema after the credits have gone, to go just one step further of what that actually means, how that feels, or just simply to say, we think you made an amazing film. Can you just be with us for a little while? And this filmmaker that we want to be with us for a little while is Lucrecia Martel. Ladies and gentlemen, please give her a very warm round of applause. And since we're feeling nostalgic to be here, and since we want to honor the traditions that we have, we asked one of our previous directors, the magnificent Simon Field, to do this discussion today. Please give it up for Simon Field. Enjoy. It's yours. I'm going to speak in English, and Lucrecia is going to speak in Spanish, thus the need for the translation. So let's make sure it's working properly. Lucrecia's got a bigger seat than I have, which has rather upset me. But it's so that she can relax and lie down if the questions get really boring. So, excuse me while I check my headset. Perhaps we should all check our headsets. Maybe, can I use it only when, if I don't understand something? Because... I think you'll understand, won't you? Yes, I think so, I hope. I'll try and make it, this is all tangled up, so I'm just... Yeah, good. Yeah, is it on? Yeah, it's on. Super. Yep. I'm going to feel like a Christmas tree by the time I've assembled all of this. Okay. Now, okay. I think I'm ready now. Anyway, it's a very great pleasure to be asked to do this conversation, do this masterclass with Lucrecia. Not least because I think we've known each other for a long time, probably since the Rotterdam years, if not before, or from times when we met in Buenos Aires. 2001, I think. 2001? Yeah. Ah, gosh. And, I mean, it's also a particular pleasure because for those of you who've seen Zama, but also her other films, she is indeed, as Bero said, one of the great filmmakers and one of the most exciting and original voices, I think, in contemporary cinema, who's working to, which is not that common, to really evolve a language of cinema that you see, for instance, in Evidence in Zama. What I propose to do today is to talk with Lucrecia for about an hour or so. We've got some clips. We're going to go through the 4 films that she's made, and with a clip from each, and 2 from Zama, and talk a little bit about her background and the context of making the films, but also we want to take advantage of her being here to really look through these clips at the way that she works with the language of cinema, what her language of cinema is, and it's a very particular one, as we're going to see right away, because let's start with her first feature, very close to the beginning of the film, as you'll see, La Ciénaga, the swamp. Since it's near the beginning of the film, there's no need for any introductory
information about where you are or where you're going to be. So, without further ado, let's have a look at a little bit of La Ciénaga. Señor, gracias por darme Isabel. Gracias por darme Isabel. Señor, gracias por darme Isabel. Gracias por darme Isabel. ¿Con quién está Joaquín en el cerro? ¡Vamos, gringo! What is very striking about even this opening sequence is that you're already setting up three strands that run. Well, there are many strands running through the film, but three: the older, rather dissolute, decadent parents, the sort of lost children, and then the two boys who we see again in the film with the guns, and there's a sort of sense of these three different groups that runs throughout the film. Could you say a little bit about, well, first of all, the portrait that you paint of those very decadent adults? Sí. Hay una cosa que aparece en esa secuencia, que aparece un cuadro de nieve y unas sombras de una cortina proyectada sobre el cuadro, porque me parece que eso es algo, creo, distintivo de mi familia y por proyección, podríamos decir, de toda una cierta clase media argentina. Y es que mi abuela pintaba cuadros y ella pintaba muchos cuadros con nieve porque le parecían más elegante, porque era Europa. Europa le parecía más elegante y entonces ella, que nunca había visto la nieve, pintaba cuadros de nieve porque le parecían elegantes. Y me parece que eso que está en esta anécdota sobre ese cuadro, que me parece importante incluir de entrada en la película, y que un poco quizás ama es el desarrollo de todo eso, es clave para entender esas familias que la película va a observar durante unos días de ese verano. Y es como una especie de una cierta intemperie
de esa clase media, media alta argentina, aferrada a cosas que no puede sostener y incapaz de entregarse por completo a un otro estado. En ese sentido, alguien ayer me dijo que había visto... la esposa de Guerin me dijo que había visto, Polly, me dijo que había visto una conexión entre La Ciénaga y Sama y es ese punto, que quizás el de entregarse finalmente a una vida que esté curiosamente en nuestras manos. En el caso de Sama, espero no estar spoileando la película, va a ser difícil. Era un poco eso. Cuando yo escribí, y hay varias cosas en esta escena que voy a aprovechar para decir, para que quede registro. Los títulos que yo le puse a todas mis películas, salvo Sama, son de películas de terror. La Ciénaga, La Niña Santa, o clase B por lo menos, de un cine clase B. Y tengo la esperanza que en algún momento sea más fácil ver el humor que tienen las películas. Porque me da la impresión que es como esta película, la primera y sobre todo La Ciénaga, ya me pusieron a mí como un roto de intelectualidad. Se ha perdido la posibilidad para mucha gente de ver el humor de las películas. Digo esto porque yo cuando escribo pienso que son comedias. Si alguno tiene alguna vez paciencia de verlas de nuevo, quizá va a notar esa cualidad. Y otra cuestión respecto de esa escena es que, y del cine de terror, que cuando esta película se estrenó en el 2001, nosotros veníamos en el cine argentino de un cine muy costumbrista. Los cines que trataban sobre la familia eran muy costumbristas. Y para mí el costumbrismo, el realismo y todas las cosas que pretenden aseverar cosas sobre la realidad siempre me han parecido un poco tramposas y unos caminos que no prefiero para seguir. Y entonces para mí era importante empezar la película, como yo sabía más o menos lo que había escrito y lo que iba a filmar, más o menos digo porque era la primera vez que filmaba una película así de largo. Para mí era importante empezar desnaturalizando mucho la posición que iba a tener el espectador frente a una película que se trataba de familias. Y esa forma de desnaturalizar fue con ese principio medio zombie, que para que el espectador, esto fue para el espectador argentino, ahora quizás también tiene otras lecturas, pero realmente era una necesidad de que la película empezara sin inscribirse en ese cine costumbrista argentino del que yo me quería apartar. Simplemente por una cuestión, diría yo, fenomenológica, me quería apartar de ese cine argentino. Pero no sé si algo más, no. You answered many questions, I think. Just to come back to this idea of comedy, or its opposite, if you like, one of the things that strikes me about that opening sequence, and it's something that happens in many of your films, is that with the young boys and the cow, you're already setting up a sort of atmosphere of an undertow of violence in some ways, but of a sort of aggression, and the aggression. I mean, one even sees it in a sequence that follows this, where the aggression takes the form of the fact that the parents take no notice when this woman falls over and cuts her hand on glass. They just carry on drinking, and it seems to me quite often in the films for me there's a sense of uncertainty which often connects with a feeling of threat or violence.
which is opposite to the comedy, but they like coexisting. Es algo que también estaba, el concepto sonoro de la película, muy al comienzo, o sea, en la etapa de guión, era esa idea de la tormenta porque Salta está en un valle, rodeados de montañas, y muchas veces en el verano las tormentas entran y no logran pasar los cerros, pero sí se las escucha. Se escucha, la tormenta por ahí se desplaza por los cerros, pero en el valle se escucha el retumbar de los truenos, que parece una amenaza de tormenta, ¿no? O una bendición, depende de lo que uno esté necesitando. Y en esta película esa era la idea constructiva general que está presente todo el tiempo en el sonido, pero era también como una estructura básica para toda la película, la amenaza, como una amenaza que está latente, que está próxima y que no sabemos si se va a desencadenar o no. Y digamos, y el sistema, este sistema narrativo de estas películas, lo que yo necesito es muchas maneras de decir la misma cosa para que, por ejemplo, esa idea de amenaza a veces está en el sonido, a veces está muy claramente en la situación, como por ejemplo la vaca y los chicos, o como los disparos de fondo, o la amenaza está presente de muchas maneras en la película y era importante esa multiplicidad de posibilidades del riesgo sobre el cuerpo, las personas. Los chicos pueden dispararse en el cerro, alguien puede lastimarse en el estado en el que están ellos en esa pileta. Es una manera de tener presente una estructura más general permanentemente en todas las escenas, con distintos... No sé si estoy contestando lo que me pregunta, porque a veces nos... Yeah, well. Sí, más o menos. The other thing, I mean, you mentioned Salta. Just to add a sort of biographical element, this is where you were raised and this is where you live, right? Sí, Yeah. en Salta. Which is out in northern Argentina, away from Buenos Aires. Sí, y a la vez es un lugar que nunca menciono en ninguna película. Creo que la primera mención a Salta está en Sama, que dice que Sama quiere ser trasladado a la ciudad de Lerma, que es el antiguo nombre de la ciudad de Salta, porque me parece a mí que, no sé, esto ya es como un problema, diría, de orden psicológico mío, pero me parecía a mí que si yo nombro la ciudad, es como una ciudad que es de todos. Y siento que nombrándola me la apropio y no quiero hacer eso. Entonces prefería en las películas nunca nombrarla. No sé, es una cosa muy estúpida, porque pienso que la ciudad natal es una cosa tan irreal, tan construida por uno mismo, que si le pongo el nombre de Salta me da la impresión que le estoy robando algo a la gente. Es una pequeña idiotez. Yeah. But is this something that, I mean, is it therefore, since you were born there and lived there, is that a portrait in some ways of the bourgeoisie as you see them in that city? Es inevitablemente porque las situaciones suceden en ese marco social que es el que yo conozco, pero no es porque mi objetivo haya sido hacer una denuncia de clases o por más que yo tengo, por supuesto, una convicción política respecto al cine, pero no es estrictamente en ese sentido de clase social o para hacer digamos, yo más bien quería contar unas cosas que conozco de mi familia, de otras, de amigos, compartirlas con la gente y a ver si todos veíamos que algo no estaba funcionando en eso. Que es, creo, a lo máximo que yo al menos puedo aspirar con el cine. No
no siento que pueda manejar las herramientas de cine para hacer grandes denuncias, ni siquiera para proponer una cosa transformadora. Lo máximo que puedo hacer es mirar lo que conozco y donde tengo alguna responsabilidad, no alguna, una importante responsabilidad y posibilidad de hacer cosas y ser crítica con eso. Digamos, siendo que reconozco que la pobreza más grande que tiene el cine y la arrastra hace 100 años es que el cine es una expresión de la supremacía blanca. No puedo volverme negra para que me encantaría, para mirar el mundo desde otro lugar. Entonces, solamente me puedo sumar a esa pobreza con un poco de autocrítica, nada más. Esperando en el futuro que gracias a Hubert Valls y a mucha gente que está acá, otra gente pueda tener acceso al cine, ¿no? Por ahora es una cosa de clase media alta, blanca, en un 80%. Es decir, es muy pobre el cine. You mentioned that you're not a black person, so you can't. But one of the things that struck me in looking at La Ciénaga again was that the depth of insult, if you like, towards the Indian population, the maid, and I mean and I mention that now because in a sense it's going to be something that we'll touch on later, but throughout your films, there's reference, often very subtle, but very much to the relationship between the white people and the indigenous people. I mean, we'll talk about it in Headless Woman, for instance. But that's a strand that seems to me extraordinarily strong through the films. Sí, sinceramente yo trato de no escribir demasiadas líneas de diálogos y ponerlos en boca de personas de las que no comparto la experiencia de su existencia, porque me parece muy difícil acertar con las palabras, ¿no? Entonces, lo que yo intento es, visto desde mi posición, desde mi clase social, mujer, blanca, latinoamericana, clase media, desde ese lugar ser crítica y tratar en lo posible de no, en lo posible, porque es muy difícil cuando uno tiene un personaje que viene de otro mundo, de ser precisa. Entonces, sí, creo que La Ciénaga y La Mujer sin Cabeza se ve con bastante claridad que es un discurso muy sobre la clase media, donde lo otro aparece como fantasmas. De hecho, en La Mujer sin Cabeza, una de las señoras dice los espantos, que son esas figuras, los espantos que andan por ahí, de los que uno no sabe nada y uno teme. Bueno, en ese sentido, digamos, las películas retratan las relaciones entre distintas clases sociales, pero de verdad me cuido mucho de no inventar unas emociones y unas cosas en los personajes de los que yo no conozco, que no he compartido la experiencia de vida, porque creo que hay una dimensión, para mí esto es como básico. Si a mí abrir el agua caliente para bañarme me lleva 23 segundos, y a otra persona tener agua caliente para bañarse le lleva 3 horas y media porque tiene que ir a buscarla, porque la tiene que calentar, porque la tiene que ir calentando de a poco, esa dimensión temporal, esa diferencia es de una magnitud inmensa. Para todas las categorías temporales y espaciales se transforman, y yo no estoy en posición de hacer muchos juicios ni ser muy aguda sobre un espacio-tiempo que desconozco. Eso puede parecer un poco extremo, pero prefiero que sea así, prefiero que sea extremo. Me parece que lo que
lo que genera la pobreza es una diferencia en el espacio-tiempo tan extrema que es muy difícil hacer juicios de un lado para el otro. Entonces, trato de abstenerme. Continuing a little bit this idea that the films are very close to you, let's move on to The Holy Girl. We've got a clip from some way into the film, and perhaps those of you who haven't seen it should know that basically it's about a group of, well, it's about many things as always, but a group of young girls who seem to be having religious education, and a lot of the education that they have is taking place in a hotel where there's also a visiting group of doctors who are coming for a conference. And one of the young women, Amelia, is at the center of the film. So so you're going to see a moment with her and one of the doctors. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Viste la maravilla que es esto? ¿Viste que no toca nada? Nada. Mirá vos, ¿qué pasa? Es una cosa de sí. Qué bueno, extraordinario. Estaba yendo. Bueno, nos vemos. Pero bien. Doctor. Doctor Jano. ¿Qué tal? Esta mañana vi salir de una habitación a una de esas chicas del laboratorio. Creo que era una promotora. Esto es un congreso, no es un casino. Y no es la primera vez en la semana. Pero esto es un congreso de medicina. Es una semana de decencia que se pide nada más. No me parece tanto. There are many scenes in the film where Amelia is either singing religious songs or quoting religious texts, but at the same time one sees a growing sensuality, so that the film somehow balances between the religious drive and the adolescent growth into sexuality. This is the second time, by the way, there's a scene like this with this extraordinary music, because the first time any sort of encounter takes place, I think, between Dr. Jano and Amelia is in a similar moment when they both go to hear this strange musician. And so it's a sort of repeat of that scene. But I'd like to talk a little bit specifically about the scene and how you made it, how it works.
But perhaps you could first say a little bit about that way in which the film, it seems to me, is about not the conflict, but the relationship between religiosity and growing sexuality. Sí, y otro tema que es la imposibilidad de trazar una línea clara entre el bien y el mal. Y esto también surge de una experiencia sonora. Yo tendría 11 años, estaba en la casa de mi abuela y no sé qué estaba haciendo, estaba jugando en una habitación sola y de repente escucho un sonido que viene hacia mí desde la pared, donde no había nada, ni una ventana. Un sonido que era como alguien que se dirigía hacia mí, pero muy fuerte. Y yo empecé a gritar, abuela, abuela, el diablo, el diablo, el diablo. Y en medio de que este sonido se venía hacia mí y yo gritaba esto, pensé que era Dios. Abuela, Dios, Dios, es Dios. Y después de eso me quedó un pequeño trauma sobre el que pensé muchas veces y que creo que finalmente me alejó de la Iglesia Católica, que yo era bastante militante, que fue que la sobrenaturalidad de Dios o la naturaleza tan por encima, tan de la naturaleza humana de Dios o el diablo, es lo mismo, finalmente. Somos tan minúsculos, supongamos que ahora ya no podría pensar en esos términos, pero en ese momento pensé, es tan inmenso que si se me apareció Dios o se me aparece el diablo, me daría el mismo terror, porque son como gente enormes. Y entonces, eso que pareció una pequeña experiencia infantil, después se fue transformando en una duda existencial muy grande. Y la película está muy basada sobre eso y sobre algo que después desarrollé más en La mujer sin cabeza, que es, y que pienso que es quizás una de las cosas que más me ha interesado en el cine y en lo que el cine puede comentar sobre el mundo, y es la relación de causa-consecuencia. ¿Cómo organizamos la causa-consecuencia? ¿Qué cosa realmente es causa y qué cosa es consecuencia? En todos bueno, por suerte todos más o menos debemos haber compartido las mismas lecturas. En los libros de guión muy famosos que podríamos citar, ¿cómo se llama este hombre? El otro día dije Simon Field, pero me corregí, era Sid Field. En esos libros donde se ha analizado y se desmenuza cuál es el sistema narrativo hegemónico, la relación causa-consecuencia casi no es un tema cuando se habla de cine, hablar de cuál es esa lógica causa-consecuencia con la cual organizamos los eventos. Porque algo que parece tan ajeno a la escritura de guión, en realidad es esencial, es vital y es de lo primero que deberíamos discutir cuando hablamos de cine, que es con qué ética estamos organizando la relación de causa-consecuencia. Si viésemos el cine estrictamente desde ese punto de vista, se comprendería más algo que el otro día dije en España y que recibí muchos insultos por las redes, pero por suerte, como no estoy en las redes, me llegaron de una manera morigerada, que es las series que ahora son un éxito, las series de televisión, que sin duda son mejor que las que yo veía en los años 70, no todas, pero las series están otra vez ejercitando ese modelo narrativo con escasísimas excepciones, muchas menos de las que he leído y visto gente que critica las series. Es un modelo narrativo que nos vuelve a una etapa que el cine había superado enormemente narrativamente, que habíamos llegado a una complejidad de lenguaje extraordinaria. Yo siento que estamos como en más o menos cuando aparece el cine sonoro,
en esa transición narrativa. El cine había llegado a un lenguaje, el cine y los documentales ni hablar, a una complejidad narrativa, a una complejidad filosófica, a una variedad enorme, y ha aparecido este modelo absolutamente hegemónico. Y yo digo, para reflexionar, no es raro que Breaking Bad le guste a un chico de 6 años y a una señora de 80. Digamos, me parece a mí que no niego el talento y la excelencia con la que están hechas esas series, pero me parece que no podemos separar este modelo imperante, narrativo, absoluto, que está barriendo con todo. No podemos separar eso de un momento político en el mundo extremadamente conservador. Entonces, digo yo, la causa-consecuencia no es cualquier cosa, no es una manera de organizar, porque la causa-consecuencia es algo que está en cómo escribimos nuestros personajes, nuestra historia, en cómo la montamos, en cómo definimos cada toma, qué representa de la acción. Si esa discusión no está en la superficie de nuestra mesa de discusión sobre cine, me parece que nos estamos salteando algo fundamental, crucial y fenomenal de nuestra época. Si no relacionamos el sistema narrativo que está actualmente en vigencia con absoluto éxito y no relacionamos eso con un momento político conservador, me parece que nos estamos salteando una cosa muy importante. Sin con esto querer encontrar como el lugar del bien en el cine, porque como digo, el cine tiene la pobreza de la supremacía blanca, ¿no? Pero, ¿dónde estábamos? Me fui para mi lado. Well, I'm tempted to try and relate that discussion of cause and consequence to that particular scene, but it's perhaps something we can come back to, because I'm dying to ask you about your casting and choices of actors and actresses. And I say that because one of the things, and we'll see a little bit of it in The Headless Woman, is that one of the very striking things about your films is the concentration on the face and on the reaction of the face. We'll talk about that perhaps a little bit in Zama too. Or it also manifests itself in terms of the way a face may be looking off screen, and there's something we don't know that is there. It might be somebody speaking, or it might be something that coming into the frame. But the casting is, it seems to me, incredibly important, and that's exemplified in this film by the extraordinary choice of the actress to play Amelia. I mean, was she, for instance, a professional actress, or how did you find her? Because she has a face that's completely different from the other girls, although there's great variety amongst them anyway. Cuando hice el casting para La Niña Santa, tenía como referencia el modelo de mujeres que representan las estampitas de santos. Yo tengo una colección de estampitas de santos y hay muchas cosas en común. Y una cosa que yo buscaba era, una cosa que está en todas las estampitas, esto lo pueden ver en cualquier lado, en una iglesia, que los santos tienen siempre la mirada, como está un poquito elevada hacia el cielo, tienen la parte entre la pupila, no la pupila, el iris y el borde del párpado inferior, mucho blanco. Si uno ve, es como, si alguien lo quiere hacer, experimentar frente al espejo, es como una mirada donde hay mucho blanco abajo, pero no es exactamente que está mirando al cielo, pero es como una mirada hacia arriba, levemente. Y María Alché, que es ahora, espero seguramente pronto va a estrenar su película, ojalá que sea en este festival,
que es una directora extraordinaria. En ese momento tenía muy poca experiencia, era muy chica, tenía 19 años. Estaba haciendo, había hecho cosas de teatro, pero muy poco. Y la otra chica, la que hace de Josefina, yo había trabajado con ella cuando era muy chiquita en un programa para niños que hacíamos, que era muy raro y que duró un par de años en Buenos Aires. Y la había conocido de 12 años. Y bueno, vinieron al casting, el casting fue un casting abierto, vi como 2.400 chicas, de las cuales como separamos 50 y fui haciendo ensayos, distintas cosas con esas chicas, como en parejas de 2. Y finalmente quedaron María y Julieta Silverberg. Y el asunto es, ¿qué es digamos, para qué uno hace el casting? Porque hay un error a veces, la publicidad es demencial como caen en este error, pero nosotros en el cine también tenemos un problemita cuando hablamos de casting, que el casting parece que es un lugar donde vamos a ver que el actor nos muestre su talento, la actriz, el actor o la persona que sea que estamos buscando. Y el casting no es para que el otro pruebe su talento. El casting es un momento donde uno tiene que ver si es capaz de hablar con confianza, con sinceridad y de una manera productiva con la otra persona. Yo he hecho casting actores extraordinarios argentinos con los que no me siento cómoda para hablar, o la otra persona no se siente cómoda conmigo. El casting no es un lugar para probar el talento de nadie, sino para probar la posibilidad de comunicación que hay entre unos y otros. Porque muchas veces para ciertos roles, actores que quizás no tienen la experiencia y el expertise de actores muy profesionales, los resultados son mejores porque hay una posibilidad de entendimiento mayor. Entonces, el casting no es algo que uno puede delegar y, por supuesto que una parte del casting sí, pero hay una instancia donde es muy importante ese diálogo y ese chequeo de la capacidad de comunicarse que uno tiene y el otro. Es decir, que el casting es para probarse a uno mismo también. Si uno se saltea si uno piensa que el casting es un lugar para que el otro se ponga a prueba, va a ser un mal momento para la otra persona y seguramente bastante pobreza para la película. O por lo menos para mis películas va a ser pobreza. And what about the Doctor? Was he also a professional actor, or because he has a very unusual face? He's not. I mean, although one of the striking things about the film as well, when you spoke earlier about good and evil not being necessarily opposites or overlapping. I mean, she actually is the voyeur in the film in many ways, and the object of her voyeurism is a man. I mean, there are more handsome doctors, but he has this strange face, which we saw there in that clip, emerging from behind the scenes. I mean, what were you thinking about when casting him? Him. Ese actor es un actor que siempre hizo de monstruo en la televisión argentina y en el teatro. Cuando pensamos en hacerle el casting a él, todo el mundo decía, no, necesitas otro tipo de actor. Pero era algo interesante si un tipo y aparte que ya él llega, cuando lo invitan a un proyecto, ya sabe que va a ser de monstruo. Entonces era interesante ver qué se le ocurría a él invitado para esta película, ¿no? Y entonces lo que creo él tuvo que trabajar es lo humano, que no lo tenía tan entrenado. Y bueno, la cara, él tiene una cara rara, por eso siempre es de monstruo. Pero a la vez me parece que tenía que el hecho de estar, no sé, me parecía que se iba a notar más
lo atrapado que estaba en su ropa si él con esa cara componía el personaje, ¿no? Lo atrapado que estaba en su ser médico. Fue esa la cosa. De hecho, para ese personaje incluso lo consideramos a Jiménez Cacho, que es el protagonista de Sama. Pero terminamos pensando que era mucho mejor que lo haga él. Just, I mean, I'd like to talk more about this perhaps after we've looked at another clip, but one of the things that's striking in this film and in La Ciénaga is the work that you do with adolescents or with children. In La Ciénaga, there are very complicated multi-shot scenes and things. I was curious to know whether you actually improvise or storyboard, or how do you approach these sort of group scenes that work so well in the films? El storyboard, la verdad, no me sirve porque me resulta muy difícil pensar la imagen de la película antes de estar en el set. Puedo tener ideas generales acerca de la luz, que las hablamos por supuesto, muchas sobre el sonido, que creo, en mi caso, preforman mucho la imagen, pero me resulta muy difícil saber cómo voy a encuadrar la película si no estoy ahí con los actores, con las cosas. Entonces, la verdad que storyboard no hago. A veces hago una planta, así un poco para ayudar a todo el equipo a que más o menos nos organicemos, para qué lado nos ponemos, y para un lado para el otro, que muchas veces resulta una pérdida de tiempo, porque una vez que estamos ahí nos damos cuenta que tenemos que mirar las cosas de otro lugar. En fin, yo puedo hacer esto porque filmo muy poco. No digo muy poco en mi vida, que eso ya es bastante evidente, sino muy pocas tomas por día. Entonces, puedo darme el lujo de perder 20 minutos al principio del día planeando desde dónde va a ser mejor filmar, o más tiempo, porque yo sé que finalmente voy a hacer 4 o 5 tomas o 3 tomas en una escena, y lo que importa es encontrar cuáles van a ser esas tomas. Entonces, me puedo dar ese gusto. Los directores que filman muchas tomas tienen que usar otra estrategia, ¿no? Lo puedo hacer por eso. Ahora, una cosa que para mí es importante en el cuadro es, como sé cómo va a sonar la escena, no necesito ver todo. Digamos, para mí el sonido cuenta cosas que en la forma tradicional de la escritura de cine que ya hablamos, en general son las tomas de establecimientos, yo las hago con el sonido durante toda la escena. No necesito establecer los espacios previamente. En eso confío en el sonido, y también confío en el sonido en la construcción de tensión. Entonces, cómo sé qué cosas van a quedar en off, qué cosas van a estar en on, y ya eso achica mucho la cantidad de imágenes necesarias. Digamos, eso fue un entrenamiento también, digamos, algo que vi en la realidad cuando yo filmaba de adolescente en video, que el off tenía una potencia narrativa enorme, y entonces lo pienso y lo considero muchísimo a la hora de escribir, pero también porque, digamos, filmé todas mis películas en Latinoamérica, que no hay un presupuesto de sobra para nada, entonces todo lo que sea ahorro sirve. Entonces, tener una idea precisa del concepto sonoro me permitía ahorrar material Voy a dar un ejemplo, una escena que yo podría hacer una lista de los problemas que tienen mis películas, pero parecería una cosa indulgente o demagógica. Pero hay una escena donde siento que me recibí de directora en la Ciénaga, que teníamos, no me acuerdo porque ahora eran las medidas del fílmico, no me acuerdo cuántos metros, pero no sé si 900 metros o 1000 metros.
era muy poquita película y tenía que filmar la escena en que los chicos estaban a la vuelta de la pileta y era un texto larguísimo, dicho por no actores, sobre esa anécdota del perro rata. Y entonces, sabiendo cuál iba a ser, cómo era la escena, era básicamente el relato ese, hice el desglose de las tomas con mucha rapidez y dije, acá esto, digamos, y me di cuenta que el hecho de que tuviera clara el concepto sonoro me daba una cierta libertad frente a estos problemas del poco material o el poco tiempo, o quizás la inexperiencia de algún actor me permitía salvarlo. Respecto a los niños y a los no actores, yo lo que recomiendo siempre a los estudiantes o a los jóvenes directores es que no darles el guión escrito, porque la palabra escrita ejerce una organización sobre el cuerpo que es extrema y de la que es difícil después sustraerse. Como por supuesto el no actor o el actor desean colaborar con la película y están muy entusiasmados, obviamente se aprenden sus partes de memoria, y ese orden de la escritura gráfica penetra en el cuerpo de una manera extraordinaria y después es muy difícil sacar esos ritmos, sacar esa perfección que tiene la letra escrita. Entonces yo con los no actores y con los niños siempre dicen las líneas que están escritas, pero a través de un proceso muy largo de yo decirles otras cosas o frases que siempre son distintas, pero más o menos, bueno, en fin, como muchos recursos, pequeños artilugios, pero siempre orales, para que no se aferren a la letra escrita. Speaking again of sound, one of the, well, I'd like to talk about some of the music you use in Zama later, but here it's interesting that you chose to have this encounter in the streets with this very strange musical choice, if you like. Theremin box, sí, el theremin. Yeah, and you were thinking of sound, presumably, in relation to the nature of the scene that was taking place. Claro, era un poco obvio que la elección, pero bueno. Primero que el theremin es un aparato de música, pero también de feria. No tiene la legitimidad, bueno, después el rock un poco lo hizo entrar en otras zonas, pero no tiene la legitimidad del arte elevado. Es como más un aparato de feria, un gadget, y eso me gustaba. Y después, con esta idea de la causa-consecuencia, el hecho de que de las consecuencias de no tocar, digamos, porque de alguna manera no sé si conocen Theremin Box, que son esos aparatos que se maneja el pitch y el volumen por campos electromagnéticos y las manos los van alterando, bueno, y esa proximidad a distancia va generando esa música que se usó para muchas cosas. Y en esta película lo que me gustaba era ese aparato un poco, sí, que no tiene la entidad del piano o el violín, y con piezas sumamente clásicas de Bach, Carmen, o cosas como que son muy conocidas, pero que ya tienen un estatus en la cultura. Y eso me parecía interesante. Y después, en relación a causa-consecuencia, es un sonido que se toca, es un sonido que surge de no tocar. Y me parecía que era una cosa, nada, es mi idea de la comedia, que era bueno, digamos, porque lo que estaba sucediendo en esa escena era que la estaban tocando a Amalia y todas las consecuencias que eso iba a traer. Nada, como verán, por eso es que no se entiende bien el tema de la comedia. Let's move on to The Headless Woman.
and perhaps come back to this cause and consequence a little bit. And also in a way to what you touched on in your opening remarks when you were talking a little bit about genre, because it seems to me in a perverse way, this is, The Headless Woman is a thriller without a conclusion, shall we say. I mean, for those of you who haven't seen it, and just to explain the clip very briefly, the opening of the film is that of a woman, middle-aged woman, driving and along a road, and she hits something, and she obviously has hurt something, and she doesn't look back, if I'm correct. The camera looks back, and we see a dog on the road, but she doesn't look back, and the rest of the film, in many ways, is her anxiety about who or what she might have hit. And the sequence we've taken to show you is the sequence where she happens to be driving past the scene where she had the accident, and there are various firemen and police investigating something by the side of the road. Let's have a look at that clip. Están buscando algo. Hay algo en el canal. A ver, seguí. Seguí. ¿Qué pasó? No están queriendo decir nada los bomberos. Se atapó la alcantarilla. Puede ser una persona o un ternero, porque el canal el año pasado arrastraba un animal y se atacaba. Mamá, cerró la ventana que entra un olor inmundo. Gracias. Pongo el aire. I mean, it's interesting to contrast it with the previous clip. It's all one take. And what is striking about it as well, to me, in terms of your style in cinema, is that it doesn't take the position of a point of view shot. We're seeing from the back of her head. So we see her thoughts, or we think about what she's thinking, and the camera moves off and comes back again. And in this film, there's an incredible concentration actually throughout on her face and her expression, because she's having this crisis about what exactly she did. And at various points, there are things like the damaged car. There are this case here of what is in the canal. Is it something that she caused? Is it a body, etc.? The feeling of uncertainty, which is often very characteristic of your films, is exemplified in a way, in one particular way, in this sequence. Sí, hay una cosa que pasa en esta secuencia que a mí me resulta siempre estremecedor, pero que es del día a día, escenas que conocemos todos, que es cuando una tragedia sucede y cuando ya no hay posibilidad de hacer nada, hay una cantidad de gente, cuando están los bomberos buscando porque alguien se ahogó o aparece el cuerpo, una cosa desgraciadamente que sucede demasiado frecuentemente en Argentina, el cuerpo de una mujer muerta, y esa cantidad de policías, soldados que están consternados también por la situación, ese momento de inutilidad de las fuerzas de seguridad, de las que sean, de inutilidad del testigo, porque ya la situación
ya la desgracia ha ocurrido. Digamos, ya ahí no estamos más que para testimoniar y en todo caso encontrar culpables, pero lo más importante ya se ha perdido, ¿no? Y esa escena me parecía que era importante que fuese el fondo de esta toma, y sinceramente la música es un pequeño homenaje al muerto, que es la música de la radio del auto. Y como todo eso está pasando simultáneamente, digo, el hecho de que ella siempre permanezca en cuadro, que fue una idea para toda la película, es porque también cuando uno está filmando, digamos, como director uno tiene que tener la esperanza que el personaje haga algo que por supuesto no está en el guión, que es, en el guión de La mujer sin cabeza no estaba escrito, que es asumir la responsabilidad. No la culpa, que la culpa no sirve para nada, pero sí la responsabilidad. Y entonces para mí era muy importante, mientras filmaba a Marionetto, que es la actriz que encarna el personaje de Verónica, de esta mujer, estar observándola fuertemente con la cámara, esperando que reaccione. Y me parece que esa tensión que uno a veces no confía en eso, pero esa tensión que tiene uno cuando está encuadrando es algo que sucede finalmente en la película. Si uno... por eso es tan importante, para hablar del cine digital y del cine analógico, en el cine analógico había yo no tengo ninguna nostalgia del cine analógico, ni nunca tuve ningún fetichismo con la plata, el oluro de plata y todo eso. Pero sí hay una cosa que extraño, curiosamente, que es el ruido de la cámara de cine. Porque cuando la cámara de cine hacía ruido, la gente se concentraba. Y lo dijo la actriz de La Ciénaga, me lo dijo una vez en el rodaje, se lo dijo a los actores, y es una de las lecciones de cine, Graciela Borges, más fuertes que tuve durante una película. Dijo, cuando la cámara empieza a hacer ruido, todo nuestro trabajo se va por un agujero minúsculo. Y eso es tremendamente cierto, y desgraciadamente quizás las nuevas cámaras deberían poner, aunque sea falso, un sonido, un ruido a la cámara. Estoy diciendo esto, los sonidistas que amo me van a odiar, pero porque es necesario que en ese momento todo el equipo sepa que lo que estábamos buscando quizás va a suceder, y que por supuesto la mayor parte de las veces no sucede, y ese es lo fantástico del cine, que buscamos una cosa que es casi imposible, pero cuando uno está por filmar una toma, es un momento un poco sagrado. Sagrado porque estamos todos ahí esperando que en todo eso que hemos armado, que las palabras están escritas, los actores están elegidos, el vestuario que tienen lo hemos elegido el lugar, hemos elegido la luz, hemos elegido todo, y sin embargo estamos esperando que suceda algo que no podemos producir, que solamente en ese momento y en esa convergencia de todas esas cosas quizás vaya a suceder. Y yo siento que un poco lo único que extraño del cine analógico es el ruido de la cámara, porque ahora la sensación de infinito, de que borro una tarjeta y guardo la otra y el disco no sé qué, y la sensación de que la tarjeta de grabar la memoria de la cámara es infinita, genera como un desconcierto en el set, como una especie de viva la pepa, que creo que a algunas películas le puede venir bien. A mí me parece que quizás no sé, es permisivo la sensación de infinito. You're not of the view that actually the quality of the blacks and other images that you can get with 35 is something that is lost with digital? Yo la verdad que me imagino que hay cosas que se han perdido, pero no me preocupa.
pues se han ganado otras. La verdad no me preocupa para nada. Quizás porque toda mi narrativamente construyo tan desde otro lugar que lo que el digital puede darme es muchísimo más de lo que yo puedo pedir. Y me pasaba lo mismo con el analógico. Así que siento que para mí son materiales que tienen mucho más de lo que yo necesito. To go back to one of your early remarks, you spoke of the titles being of horror film titles. Could you say a little bit about the title of Headless Woman? What's the implication of that title in relation to the woman we see in the film? Yo no sé si alguien habrá tenido acá un accidente, seguro que sí, un accidente fuerte, un accidente de esos traumáticos. Yo de chica tuve uno a los 5 años que caímos por un precipicio con un auto. Salta es una zona de montañas, hay muchas rutas que son muy angostas y bueno, caímos en una ruta. Y los primeros días después de un accidente así muy fuerte, traumático, uno queda con una relación con las palabras y las cosas un poco frágil. Y también con una fragilidad respecto a la relación entre las cosas. En la cultura, en la medicina popular indígena del norte de Argentina, que es lo que me salvó a mí en este accidente, existe una forma de analizar esa situación traumática que dicen que se llama el susto. El susto. Que el susto es el miedo. Como el miedo sería la traducción. Estoy en conversación con la traductora. Sería como el miedo. Y la enfermedad del susto, lo que la medicina popular dice sobre esa enfermedad es el cuerpo, enfrentado a algo extremadamente doloroso o aterrador, hace que el alma se eyecte del cuerpo. Y el alma queda vagando por ahí, por el lugar del accidente. Y eso explica de alguna manera la cantidad de cosas que uno quedan desatadas. O sea, el cuerpo sigue percibiendo, no conozco la total complejidad de cómo es ese cuerpo sin alma, ¿no? Pero sigue percibiendo, pero no sabe cuál es la relación que tiene con las cosas, ni la relación que las cosas tienen entre sí. Y en ese estado es con el que fue, digamos, el estado del cuerpo sin alma, del susto, es en el estado con el que yo escribía La mujer sin cabeza. Para restablecer el alma en el cuerpo, la medicina popular lo que hace es que uno tiene que volver al lugar del accidente, alguien tiene que hacerlo por uno tiene que ir al lugar del accidente con otra persona que agarra la ropa y la mueve así por el piso, tocando la tierra, porque el alma parece que está como medio a nivel tierra. Entonces, y dice el nombre de la persona. Eso era Lucrecia, me lo deberían haber hecho y no lo hicieron, y así estoy. Y el final es que entonces, en este caso mi madre, tendría que haber ido al lugar y llamar mi alma, ponerme la ropa, y ahí se integra otra vez el alma y el cuerpo. Que si bien todo ese procedimiento, todos nos damos cuenta, nos reímos, es absurdo, quizás, lo que no es absurdo es volver al lugar del accidente. Que ahí está la inteligencia de la medicina popular, que uno vuelve al lugar del accidente con la convicción de que se va a sanar. Y en el encuentro con ese espacio, de hecho, yo no tengo ningún miedo de manejar en rutas, porque creo que sirvió volver al lugar del accidente, ya eso sana, pero el problema fue que mi mamá no hizo la otra parte, que pienso que la estoy haciendo yo con el cine, intentando encontrarme. Pero es eso, ese estado, el estado de susto, es con el que se construyó el personaje de La mujer sin cabeza.
Let's move on to Zama, which is your first digital film, the first adaptation, also in a way too the first film with a male lead, and it's based on a very famous Argentinian novel by Di Benedetto. So it would be interesting to talk about adaptation, but let's take a look at a little bit of it. It's about a man who is waiting for a letter that will enable him to move to join his wife in what seems a far distant country, to some extent, to simplify it. And this is the scene, one of the scenes, one of the remarkable scenes in the film, in which he discovers what is happening. So let's take a look. Mensaje para Diego Lezama. Soy yo. Habla. El gobernador dice que te vayas. Que me vaya. Que te vaya a su despacho. Ha llegado correo. ¡Se terminó! Of course, I can't resist asking you about the llama. Eso en verdad no estaba en el guión. Donde fuimos a filmar había una llama. Y como justo en esa escena se iba a hablar de la ciudad de Lerma, que es mi región, que en mi región sí están las llamas, yo le dije a los chicos, bueno, encerremos la llama en el despacho y que pase lo que Dios quiera. Como no creo en Dios, pasó eso. Because actually, one of the other striking things in the film is there's with animals which is actually in the little trailer, which is when a horse towards the end turns and looks at the audience as if it's breaking the fourth wall. You know, it's really, but that in a way also touches on the fact that to some extent this is indeed a comedy, right? Bueno, es lo que yo digo. Not for Diego, but could you talk a little bit about this scene, because it's interesting that first of all it touches on what you've been saying about sound. The off-screen sound is there, and there's obviously the way in which the llama creates this strange sort of relationship between nature, which is, you know, independent of actors, but also it's providing a sort of commentary on the scene, I feel. The llama is. Sí, me parece que, pero fue una casualidad. De hecho, hay una toma que creo que Daniel quizás, para mí en esa toma está bárbaro, pero quizás estaba mejor, pero la combinación de él con la llama hizo que elijamos finalmente esa toma. Porque por supuesto la llama en cada toma hacía cualquier cosa inesperada. Una cosa que era interesante, porque más o menos siempre la hizo, es que las llamas son muy curiosas. Y entonces le daba mucha curiosidad a la cámara. Y creo que eso hacía que en casi todas las tomas había un momento que miraba la cámara, porque había mucha gente ahí atrás. Entonces, estoy rompiendo la magia del cine. No, una cosa que pasó en Zama, que ahora que la veo me acordé, es que yo filmé de una manera muy clásica y diría hasta televisiva, que se nota mucho, y me parece que al principio me dio miedo ir por ese camino y después
pensé que estaba bien, muchos cortes en el eje, mucho plano contra plano, mucha cámara muy frontal, pero como me parecía que lo que se estaba desarrollando era de una complejidad muy grande, esa simpleza no iba a perturbar, al contrario, iba a facilitar lo otro. Bueno, es algo que me acordé mientras veía la... Let's quickly look at another clip, which in a way is an echo of the one you've just seen, and then open up for people to ask questions, and then we can also explore Zama a little bit more. So let's take a look at the final clip, which is later on in the film. Well, let's just run it and see. Anoche me he despertado y he visto algo que me caminaba por el cuello. Hago así y no sé, me siento un poco rara. Está hinchada. Debe ser la avispa Pómpilo. No, una araña. Just a couple of quick questions, and then open it up to people who have questions on the floor. One of the things I wanted to ask you about, without giving anything away, was about composition and about the depth of field and of what is... Because this film, one of the great pleasures for me was that it's a very painterly film. The whole series of compositions, in a way, which are extremely pleasurable to the eye. But it's clear, for instance, I'm thinking of these group scenes in which we're now meeting the third governor, I think it is, who's making his life disappointing. But when you were thinking of these group figures, and you're always thinking, it seemed to me, of what is happening both close to the camera and far away. I mean, everybody does, but you articulate it in a very particular way. Eso es porque también filmo pocas tomas y tengo que aprovecharlas para contar todo. Entonces, inevitable, digamos, filmo pocas tomas también por eso, porque por suerte la profundidad de campo me permite superponer una serie de cosas y ser más concisa. Y después porque me parece que es un placer muy humano el de tener muchas cosas para ver en una toma. Pero es eso, creo que porque hago pocas tomas, o porque uso mucho la profundidad de campo, hago pocas tomas, o porque hago pocas tomas, uso mucho la profundidad de campo. Es un poco eso. La verdad que con esta película mis referencias no fueron de pintura. Sí, para algunas combinaciones de color, o la paleta de colores que usamos en Zama es el barroco de las Chiquitanías. Las Chiquitanías es un lugar dentro de lo que es el Gran Chacohualamba, que es una región de Latinoamérica. Estaban las misiones jesuíticas que se establecieron al sur de Bolivia. Y el uso del color que hay en el arte religioso de las Chiquitanías es asombroso. Y tiene mucha relación también con este país, porque muchos de los jesuitas que fueron a esa zona venían de esta zona. Así que no sé si habrá una cosa holandesa en la película, a través de Bolivia. Hay un efecto especial que lo voy a revelar porque por ahí le sirve a alguien. En la toma que pasa lo de la araña, que él dice que tiene una mano hinchada, esa mano es del que está atrás. Porque lo hicimos eso porque pensamos que se iba a notar que las manos eran distintas. No sé si se lo pueden poner, pero ahí está un personaje así, con las manos así,
y hay otro sentado acá. Esta mano es del que está atrás. Que lo acomodamos así un poco porque la idea era que las manos se vean distintas, pero no fue tan claro, digamos, por la distancia. Finalmente decidimos que iba a quedar para una cosa para contar en charlas. Just one last question from me. We talked about music, and I was curious about the music that we've just heard, but also the sound that you use in the scene with the llama, which is a sort of falling tone. Sí, el Shepherd Tone fue lo primero, que es esa ilusión auditiva de permanente caída, ¿no? Continúa y continúa, que en realidad son dos escalas que se superponen y dan ese efecto de caída. Eso era una obviedad útil para esta película, muy del cine de ciencia ficción, que me parecía que era interesante que estuviera en esta película porque de alguna manera la experiencia previa a escribir Sama, que fue muy útil para mí para pensar en el tiempo, fue haber intentado adaptar un cómic de ciencia ficción que era El Eternauta, que es El Eternauta, un cómic argentino. Y entonces me parece que en la ciencia ficción somos más audaces para pensar cosas, para pensar la representación del futuro, para pensar los sonidos. Hay una libertad que tenemos para la gente, los que hacemos cine y series de TV, para representar el futuro, una gran libertad, y para... En cambio, cuando se piensa en el pasado, esa libertad se restringe. Y a mí me pareció que era muy importante, incluso por cuestiones políticas, mantener esa libertad para pensar en el pasado, y de hecho creo que eso nos permitió mucho más construir un universo posible que si hubiéramos intentado aferrarnos a una historia muy mentirosa, como es la historia de Latinoamérica, una historia que oculta la apropiación de la tierra, oculta, digamos, nuestra historia tiene que legitimar el momento actual, digamos, nuestra historia legitima el momento actual de poder de la sociedad, y entonces naturalmente oculta todos los desastres que se han hecho para la construcción de ese poder. Entonces aferrarse a la historia era una posición política incorrecta, me parecía. Incorrecta, pero sería así. Ahora estoy hablando con la traductora. Era políticamente incorrecta, pero no en el sentido bueno que le vemos, sino que aferrarse a la historia o el deseo documental para filmar esta película hubiera sido reafirmar una historia muy mentirosa. Entonces, también podríamos decir, bueno, pero hay muchas clases de historias y qué sé yo, pero hablo ese corpus de sabiduría sobre el pasado que compartimos cotidianamente en Latinoamérica. Eso es una historia muy conservadora, entonces me pareció que no había que respetarla en nada. De hecho, hay muchos gestos de los hombres que son más femeninos, porque me pareció que había que bajar un poco esa idea que tenemos del pasado de soldados machotes, que me parece que no sirve para nada esa representación, y que dudo que haya sido así también. Esa cosa tan machota, tan heroica. Y entonces esas fueron las ideas de construcción de esta película. Let's open it up for questions. If you have a question, please can you stand up and wait for the mic? And I see one right at the back. Hi, big fan here. I just wanted to know about the partnership with Brazil.
how it happened, and also the choice of Mateusz Nastergaile for the role of, I don't know if I can say it or I'll spoil it. Bueno, mira, la relación con Banya Catani, que es la productora de Bananeira, comenzó en el 2008 en el Festival de La Habana. Se acercó esta señora que yo no conocía a proponerme hacer una película sobre alguna obra de Clarice Lispector. Me pareció muy interesante la idea, pero muy extraño que su entusiasmo conmigo. Me pareció que no sé, no es lo habitual que venga alguien con una idea de que yo haga una película. Entonces me quedó eso, yo no podía en ese momento, no sé por qué, y quedó esa escena perdida. Y cuando vine acá a buscar dinero en Cinemarte en el 2012, yo estuve buscando dinero para Sama. Fue la primera cosa importante, paso importante en la existencia de Sama. Y apareció una persona de Bananeira y yo un poco relacioné con ella, y bueno, después nos pusimos en contacto. Relacioné con esta mujer que venía a proponerme a una de las glorias de las letras de Latinoamérica, que haga una obra sobre eso. Una escritora que no es nada fácil, me pareció que era una, digamos, por eso la recordaba. Y entonces nos comunicamos con ella y ahí empezó el vínculo. Banya muy rápidamente relacionó el guión con la película El desierto de los tártaros, que yo no había visto y la vi por ella. Y evidentemente son películas basadas en novelas y novelas que tienen una especie de interés por algunas cuestiones parecidas. Y bueno, y ahí empezó, y de lo que yo estoy muy orgullosa con esta película es que pudimos hacer una coproducción brasilera-argentina real, donde el aporte que hizo Brasil a la cuestión narrativa fue enorme, no solo por el talento de sus actores, que hay 4 o 5 actores brasileros, Mateus, otros 2 personajes de la expedición, y Malemba, que es Mariana Núñez. Además, la directora de arte, además una etapa de la edición lo hice con una editora brasilera. Todo el aporte, y los indios Tabajaras, que los encontré yo, pero son brasileros. Todo. Es muy difícil que haya una coproducción donde los motivos por los cuales se comparten técnicos tengan que ver con la cuestión narrativa. Esta era una película de frontera. Sucedía en una frontera difusa, como eran las fronteras en el siglo XVIII. Y por suerte lo pudimos hacer, porque si no siempre las coproducciones son una especie de a ver, la mayoría, y sobre todo a este nivel de nuestras coproducciones, son intentos de juntar dinero para un cine que es imposible de hacer con un solo país. Pero muchas veces, ustedes recordarán coproducciones europeas o latinoamericanas europeas, donde no se entiende qué hacen los europeos en Latinoamérica, ni se entienden qué hacen los latinoamericanos en Europa, que son como unos pastiches. Por suerte, esta coproducción era necesaria intrínsecamente desde el punto de vista narrativo. De eso yo estoy feliz, porque me parece que es importante que se relacione la construcción de los equipos y el financiamiento con una necesidad narrativa, y no solamente con el oportunismo de está este fondo, no está este fondo, que por supuesto al oportunismo lo tenemos que usar también, pero digo, está bueno cuando además colabora con el aspecto narrativo. There was a question over there, yeah, a little bit further back on the, I think was up last time, and I see a couple here as well, so. Sí, may I in Spanish or English? I think it'll be heard by the translator, and the interpreter, and she can translate it.
Spanish. Yeah. Sí. No, from English. From from English. Spanish. Speaks in Spanish. Yes. Sí. Quería... Así vivo yo acá. Sí, Así. ya te entiendo. Quería preguntarte cómo valoras el papel del agua en tus películas. Había un corto muy divertido de unos peces, luego en La Ciénaga aparece la pileta pequeña, la piscina más grande en La Niña Santa, y ahora el río al que Zama continuamente va a hacer de voyeur, pero también a buscar horizontes. Es como si le des una relevancia importante a los espacios con agua y quería que lo comentaras, por favor. Muy buena la pregunta, porque esto me permite usar este dispositivo. Parece un programa norteamericano, pero esto es muy claro e inolvidable. Y es así. Para mí un aspecto, una cuestión fundamental que me di cuenta después de hacer La Ciénaga con respecto al cine. Digamos, yo no tuve una educación académica respecto al cine, entonces me armé como unas herramientas para poder controlarme a mí misma y sobre todo para sacarme de ese lugar de educación tan sólida que uno tiene, que te impide ver cosas, digamos. La educación es fantástica, pero también tiene el problema que te encierra en una burbuja de la que es necesario salir para hacer cine. Entonces yo me inventé este sistema que se los voy a mostrar, que el concepto es inmersión. La palabra clave es inmersión. Digamos, ¿cómo? Acá se ve, si lo pongo acá, ¿ven todos o no? No. Voy a poner acá. Digamos, la primera experiencia fuerte que uno puede tener de niño de inmersión es meterse en el fondo de una pileta de natación. Ahora con una aplicación de un teléfono que puede ser de cualquier marca, ¿no? Cualquier precio, con un teléfono vamos a representar la parte superficie luminosa de arriba de la pileta. Si se pueden bajar las luces, aparece el momento maravilloso. Más completamente esa pantalla. ¿Se puede apagar? No. Bueno. Miren, si esto es una pileta ¿no? Y uno, mediante una cierta habilidad de aguantar sin aire en los pulmones, logra estar en la parte inferior. Uno experimenta ahí un gran descubrimiento de la infancia, un poco aterrador a veces, que es estar inmerso. Esa experiencia, en verdad, bueno, en mi caso, que yo tengo problemas respiratorios, pero cualquiera de ustedes que tenga problemas respiratorios, sabe lo desesperante que es no tener aire para respirar, ¿no? Estar en un lugar sentada normalmente donde todos están respirando y uno no puede respirar. No, tenemos que mantenerlo un poco más. Hay que mantener se arruina la imagen, pero podemos mantener un poco más esta situación, porque sigue. Y es así. Si estamos acá en este lugar, inmersos en el fondo, el agua es un medio elástico. Cualquier cosa que caiga en el agua, la voy a sentir, aunque tenga los ojos cerrados, voy a sentir la presión modificarse del agua en torno a mí y mi cuerpo va a sentir la presencia de algo. Alguien que se tira de golpe, el sonido que viene de arriba, depende cuán fuerte sea, lo voy a escuchar por mis oídos, pero puede también generar una vibración en el agua y lo voy a percibir. Ahora, si nosotros, si a esta pileta la invertimos, es una sala de cine, ¿no? Uno tiene al espectador inmerso en un volumen de aire. Es el sonido lo que le dio al cine la posibilidad de ser 3D. No hay más 3D más poderoso que el sonido. El sonido genera este cubo de aire que se mueve internamente porque las ondas de sonido
desplazan, hacen vibrar y generan situaciones de presión y depresión en torno al espectador. Significa que, tengo que hacer un pequeño malabar, significa que es el elemento en el que nosotros tenemos sumergidos al espectador es el sonido. Uno puede cerrar los ojos y deja de ver la película. Uno no puede sustraerse a escuchar el sonido. Es posible que incluso si fuéramos no oyentes, podríamos percibir algo del volumen porque los bajos muy fuertes generan un desplazamiento importante que uno lo puede sentir sobre la superficie de la piel. Esa es la materia en la que está sumergido el espectador de cine. Esta superficie de luz plana, tan pequeña, es un recorte sobre un universo muchísimo mayor. Un universo gigantesco. El espacio off del cine es gigantesco, es infinito. La superficie de la pantalla es finita y plana. Este volumen de aire puede de alguna manera reproducirnos la inmensidad de ese espacio off. Entonces, para mí la pantalla es un recorte, es un clarísimo recorte sobre el mundo. Y el sonido, la posibilidad de sumergir al espectador en toda esa imagen que falta, en todo ese mundo faltante. Esto ahora sí se pueden prender las luces. Supongamos que esto sea inútil, no se lo van a olvidar igual. Con esta idea, a mí me permitió pensar un esquema de tiempo, pensar una forma de escritura y una forma de hacer la puesta en escena. La idea de inmersión y la disolución de las cosas en ese elemento. Digamos, por ejemplo, si yo echara aquí, diluyera en esta piscina un objeto, no sé, este vaso, este vaso quedaría disuelto en sus atributos. Esto parece muy abstracto, pero es muy práctico. Este vaso queda disuelto en sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? Un sonido, una forma que tenemos de usarlo, unos ciertos lugares donde los apoyamos. Es muy raro que uno apoye hacia el vaso. Una cierta forma de usar este objeto. Un uso en determinadas situaciones y todas esas cosas esos atributos de vaso, si se diluyen, me pueden servir para tener esta idea de vaso permanente en todas las escenas. Porque no necesito todo el vaso, necesito a través de algunos atributos tenerlo presente. La explicación con el vaso es difícil de cómo se traduce esto al cine, pero imagínense, por ejemplo, en La Ciénaga, para la construcción de la tensión en la película, la tensión que tiene la película, que no es cine negro, ¿no? Pero la tensión que tiene la película, lo que yo usé es que ciertas cuestiones, ciertos hilos narrativos estaban desplegados en distintos atributos, están presentes en todas las escenas. Casi diría que todos los temas de la película están presentes en todas las escenas a través de un sonido o una referencia que me hace presente una cosa que ha sucedido en otra escena o me adelanta algo que va a suceder. ¿Para qué les cuento esto? No para que lo hagan porque puede ser absolutamente inútil para otra persona, sino porque necesitamos inventarnos herramientas para ver y para escuchar, para observar lo que nos rodea. Es tan contundente la cárcel en la que nos mete nuestra educación, nuestra propia experiencia. Encima somos, no veo bien, pero estoy casi segura, la supremacía blanca.
Entonces necesitamos salirnos de eso. Para salirnos de ese molde cultural, para salirnos de ese encorsetamiento, tenemos que hacer esfuerzos enormes, sobre todo nosotros, los que hacemos cines, que somos gente que viajamos, que tenemos acceso a los buenos museos, a las grandes obras de nuestra cultura. Estamos muy confinados también en nuestra visión sobre el mundo. Y nos tenemos que inventar alguna herramienta que nos permita moderadamente poner en juego nuestra percepción, perturbar nuestra propia percepción y permitirnos ver otras cosas. A mí esta de la inmersión me sirvió. No sé si me va a servir siempre, hasta ahora me sirvió. Pero el pensar que somos una especie sumergida en aire me sirve también. Porque entonces las causas-consecuencias se expanden como ondas sobre todos nosotros. Es un mundo donde estamos pegados por el aire con el otro, me gusta mucho más y me hace más consciente del otro. Así que a mí me sirve para pensar muchísimo. Y por otro lado, no sé si tengo tiempo o es ya muy... I think we're running out of time, but it's a very good closing speech. No, y el último, hay otra cosa para la que me sirve pensar como un volumen, y es que nosotros nos manejamos en cine mucho con una idea lineal del tiempo, que es muy eficiente, es muy efectiva, ha servido para hacer obras maestras, pero quizás no a todos ustedes les sirva. La línea de tiempo está muy asociada para mí a la visión. Uno dice el futuro, el pasado, uno dibuja de izquierda a derecha una línea y todos los acontecimientos se organizan causa-consecuencia en esa línea. Eso es muy útil, pero es muy arbitrario y a veces nos olvidamos que es arbitrario. Eso es una invención. El tiempo con dirección, hay algunos científicos que dicen que no, que sí, que el tiempo tiene una dirección. Yo en mi experiencia personal no lo siento así y no me sirve para narrar. Me sirve mucho más pensar en el tiempo con un esquema a partir del sonido, no de la visión, en donde el tiempo es un volumen, donde encontrar la línea que... Supongamos que este volumen sea el tiempo. Ojo que esto puede que irrite a los científicos, porque bueno, tiene muy poca base científica. Pero si el tiempo estuviera disuelto en este volumen, las miles de partículas que en una línea se organizarían naturalmente en contigüidad, causa-consecuencia, causa-consecuencia, los eventos disueltos en las miles de partículas, si cada una fuera un evento, si tenemos que construir una narración a partir de esta idea de tiempo, encontrar el sentido de tiempo no sería tan sencillo. Encontrar la causa-consecuencia nos obliga a muchísimos más pensamientos, a tener en cuenta muchísimas acciones más paralelas, a pensar más en profundidad respecto del cuadro. Digamos, la idea de tener un jarrón en su casa puede servir para perturbarse de alguna manera las propias percepciones, la manera en que tenemos organizada la percepción. Con este artilugio con el que ustedes se inventen, que estoy segura que deben tener un montón de artilugios inventados, lo que es importante es que sepamos que lo primero que tenemos que lograr con el cine es perturbarnos a nosotros mismos, porque si no, no vamos a ver nada. El otro día, ahora hace poco, di una charla en España con un ejemplo que surgió ahí, lo voy a repetir, ojalá que esto nunca aparezca en YouTube. Si viene un extraterrestre y ve personas comiendo en un restaurante y ve a alguien comiendo de la basura, no va a entender por qué motivo esa persona no se va a comer a un lugar mejor, o por qué esas otras personas no le dan una comida de mejor, porque la del tacho de basura está toda mezclada, quizás sucia, mal presentada. En cambio, la otra comida parece brillante, caliente. Para un extraterrestre esa situación es inadmisible, es incomprensible. Para nosotros estamos entrenados para que eso nos parezca bien. Digamos, este ejemplo, lo que tenemos que intentar nosotros, y el cine es una oportunidad extraordinaria, es
ser extraterrestres por unos segundos en la Tierra y ver si logramos ver algo. Logramos ver que muchas cosas que están, con las que nos codeamos y que estamos día a día aceptándolas son inadmisibles. Desde un aspecto de animalitos son inadmisibles. Entonces, me parece que es eso, nada, los aliento a que continúen con sus invenciones y a que si no, que las hagan. Porque si no, estamos condenados a la ceguera. Y es lo que supuestamente tratamos de combatir.